Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy los saludo especialmente porque me estoy reintegrando, digamos, a este espacio que tantos momentos agradables nos viene deparando. Aprovecho ya a agradecerles a Gastón González y a Gaby Pintos que me reemplazaron estas semanas que me había tomado de vacaciones, aunque les diré que por la temática que trataron, cine y teatro, con los fans que son ambos de ambas artes, bueno, me parece que, no sé si agradecerle o me deben una, no sé, Gaby, las dos. Vi los videos, fue un gran disfrute esas sobremesas también, así que vaya el saludo y el agradecimiento a los dos. Hoy les cuento que vamos casi a un tema perfecto de sobremesa, podríamos decir. ¿Cómo comemos? ¿Cuánto cuidamos nuestros residuos? ¿Aprovechamos al máximo los productos de estación, por ejemplo? Voy a temas capaz más específicos. La cáscara de la papa, ¿se tira? ¿Qué hacen con ella? ¿Qué se puede hacer con ella? ¿Qué desperdicio genera un calabacín o un zapallo cautiá a la hora de cocinarlo? ¿Han pensado en eso? Bueno, por ahí va nuestra sobremesa de hoy. Tenemos, diríamos, a 3 militantes, si me permiten el tema, de evitar desperdicios, de aprovechar todo de la mejor manera. Voy a los saludos y a las presentaciones. En primer lugar, Silvana Cabrera, que es autora de un libro que acaba de salir hace muy poquito, que se llama Aquí no se tira nada. Así se los voy a mostrar a la cámara. Con una calidad de imagen, en los contenidos ni que hablar, de esos vamos a hablar, pero además en la presentación. Silvana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá porque el hecho de que los medios puedan apoyar y que ustedes puedan apoyar periodistas, además que están hace muchos años en esto, esta militancia, como dijiste tú recién, es muy importante. Y más con 2 personas que estoy compartiendo esta tertulia que están haciendo cosas por demás interesantes. Aquí no se tira nada, tiene la particularidad de que lo escribiste además con tu hija. Con mi hija. Guillermina Bauer. Y el claim, digamos, dice la cocina de los desperdicios y el consumo transformador. Ya vamos a hablar de eso, pero yo decía, en calidad es impresionante, precioso, con respecto a las fotos y los tips que tienen. Van a ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con lo que habitualmente estamos acostumbrados a tirar. Bueno, hay mucho para aprovechar y reutilizar. Ya hablaremos de eso. Voy a seguir con los saludos. Andrea Alba, de Compost Ciudadano. Les adelanto que, nosotros aquí en Radio Mundo somos clientes de Compostaje Ciudadano. El equipo de la radio clasifica y deposita en un balde especialmente acondicionado todo lo que tiene que ver con la yerba, la cáscara de fruta, el café, las bolsitas de té. Todo lo compostable que generamos va para ahí. Y nos parecía bien interesante, entonces, tratándose de este tema, conversar contigo, Andrea. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y clientes de los primeros. De los primeros. Apenas resurgimos con la idea. Mi pregunta iba ahí. ¿Qué antigüedad tiene tu emprendimiento? Y ya casi 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años. Sí. Se ha transformado mucho a lo largo del tiempo. Arranca desde un lugar un poco más comunitario, en realidad, con un intento de recuperar espacios en desuso de la ciudad de Montevideo para generar puntos de compostaje. Después la viabilidad de esa idea que teníamos en mente para todas las ganas que estábamos recibiendo de la gente de concretar cosas en el momento no fue viable, entonces fuimos generando otro tipo de modelo que llevó, a lo que es hoy Compost Ciudadano. Compost Ciudadano, a ver, pero para que se entienda y los oyentes entiendan,
uno podría decir, bueno, hacer compost está un poco, se ha puesto más de moda, o por lo menos hay mayor gente interesada en incursionar en eso. En el caso de compostaje ciudadano, ustedes de Compost Ciudadano lo que hacen también es acercarlo y facilitarlo de alguna forma, ¿no? Porque no es una tarea quizás del todo sencilla, pero ustedes, por ejemplo, a nosotros nos traen un baldecito, ¿no? Donde nosotros ahí vamos tirando todo. Y después el compost ustedes lo hacen a gran escala, digamos, ¿no? Sí, exacto. En realidad partimos de la base de que en la ciudad es muy difícil sostener un compostaje desde el hogar, cuando a veces no se tiene ni espacio ni tiempo, y bueno, a veces no hay ganas, ¿no? Porque estamos con muchas cosas, a veces no es una prioridad en nuestras vidas. Entonces, Compost Ciudadano lo que ofrece es un servicio de recolección a hogares, y hoy también instituciones y empresas como ustedes, que bueno, semanalmente recolectamos los residuos orgánicos, los compostamos en la planta de compostaje Tresor, y cada 3 meses les devolvemos el compost con, bueno, la idea de promover espacios verdes en la ciudad, ¿no? Así que sí, va por ahí la idea, y fomentar que la gente también pueda tener más contacto con la naturaleza, con la excusa del residuo. Y bueno, y ahora también hablaremos del desperdicio, pero es más del 48% de los residuos que generamos. Bueno, ahí ya adelantaste alguna cifra, porque cuando se empieza a hablar de este tema, las cifras impactan, ¿eh? Después ya les preguntaré de eso. Pero voy al tercer saludo, Yamandú Plada, de la ONG Redalco. Yamandú, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias, y un gusto también estar acá compartiendo con ustedes. De Redalco nos hemos ocupado, es una ONG que nos hemos ocupado en varias oportunidades, pero también conviene que la presentes, ¿no? Que cuentes sintéticamente, por lo menos, a ver cómo surgió la idea y qué es lo que vieron como para mantenerse durante tantos años ya. Ahora, ¿cuánto lleva Redalco? 5 años. 5 años. El gusto de estar con ustedes y con la audiencia. Y bueno, Redalco surge en 2016, luego de visualizar que en el mercado mayorista acá de Uruguay, en ese entonces el mercado modelo, habían miles de kilos diarios que se desperdiciaban de alimento, que se encontraban en perfectas condiciones y que uno podía llegar a encontrarlo o en una feria o en un supermercado. Sin embargo, estaban en volquetas, y bueno, a raíz de ver eso, esa inspiración que nos dio la problemática, bueno, nos pusimos a activar junto a Marcel y otros compañeros, amigos de la facultad. Nos pusimos a hacer acciones ahí en el mercado modelo, hablamos con las autoridades, empezamos a recuperar alimentos, clasificarlos, y todo lo que estaba en óptimas condiciones llevarlo a instituciones que trabajan con población vulnerable. Básicamente Redalco, que significa Red de Alimentos Compartidos, es una red que se encarga de reducir el desperdicio de alimentos y construir acceso y seguridad alimentaria a poblaciones de contextos vulnerables socioeconómicos. Ya que hablaste de frutas y verduras, capaz que lo podemos enganchar con algo que dice el libro de Silvana. Me gustó el término del bullying que le hacemos a los alimentos, ¿no? Contá, a ver, podemos explicar en qué consiste el término bullying a los alimentos, porque seguramente no nos damos cuenta y lo hacemos a diario cuando vamos de compras, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que hemos llevamos al extremo el tema de la estética, ¿no? Nosotros cuando pensamos en los parámetros de belleza no están solamente aplicados a los hombres, a las mujeres, a la industria textil, sino que hemos llevado justamente al punto de que los alimentos se someten a estrictos parámetros, ¿tá? De calidad, se los calibra. Entonces, yo estoy muy vinculada desde hace muchos años a cadenas, a grandes superficies, y una de las cosas que veía era que, por ejemplo, las zanahorias nunca llegaban, que no fueran perfectas, todas iguales, parejas, ninguna con deformidad. Y la naturaleza es muy sabia y no tiene esas, o sea, nos presenta distintos tamaños, distintas formas. Todo eso fue quedando. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupaba, y además, tú decías recién, Yamandú, que sobre todo a nivel profesional, hay también como un requerimiento a los proveedores: no, tráeme esto que sea perfecto, tráeme esto que tenga tal tamaño. Entonces, todo el resto quedaba afuera. Y los que venden en el mercado muchas veces vendían lo que es visualmente de repente mejor, y no desde el punto de vista
de textura o de sabor. Y en ese momento, digo, yo quería darle un nombre a esto y no sabía sinceramente, como decís, deformidad. Dije, bueno, bullying alimentario, no es un término que exista para la comida, pero en una forma fácil de decir, estamos dejando afuera muchísimas productos por su apariencia. A ver, leyendo sobre el tema vi distintas cifras. Andrea recién mencionaba algo de eso. Ustedes que están tan metidos en este asunto, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Cuánto llegamos a desperdiciar de alimentos en distintas etapas, en distintas facetas? Puede ser, estamos hablando de frutas y verduras, ¿no? Pero también de alimentos que van en la heladera y que llega el momento del vencimiento, o en las grandes superficies también, ¿no? Que saben que no le pueden vender al cliente algo próximo a la fecha de vencimiento. ¿Qué datos tienen ustedes? A ver, para entrar en dimensión de lo que estamos hablando. Lo que se sabe de los datos que hay es que 1/3 al menos de todo lo que se produce en el mundo se desperdicia. Y acá en Uruguay la FAO, que es el organismo de la ONU encargado de estudiar la alimentación y la agricultura, hizo un estudio para nuestro país y develó que se desperdician al año 125 millones de kilos únicamente de frutas y verduras en un año. Y ustedes en Redalco hacen la contracara de eso, es la cantidad de gente que tiene esas necesidades alimentarias que no se pueden cubrir, ¿no? Sí, ahí va. Mientras se tira todo eso, hay, previo a la pandemia también, la FAO cuantificó en 250.000 personas las personas con inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria podría explicarlo mejor un nutricionista que yo, pero es falta de acceso, continuidad a una alimentación equilibrada con sus componentes, ya sea de proteínas, de frutas y verduras, cereales y demás, de una manera saludable. Hay muchísimas personas que acá en Uruguay que tienen una mala alimentación por falta de acceso o también por cultura. Nosotros, si recuperáramos todos los alimentos que se desperdician de frutas y verduras al año, podríamos darle 3 platos por día a cada una de esas personas que lo necesita. Ese es el cálculo que hicimos. Hoy en día estamos constatando de que podemos llegar a muchas más personas con mucho y que hay muchísimo más alimento. Hoy en día estamos recuperando el 1% de lo que se desperdicia en Uruguay, según esta estimación de la FAO, y estamos llegando casi que al 15% de todas las personas que lo precisan. Obviamente que siempre se puede aumentar la cantidad, pero es una estimación bastante cercana que tenemos de la realidad. Y nada, volviendo al tema del desperdicio, se desperdicia, como decías vos, en toda la cadena. Más del 60% se desperdicia por este bullying estético. Se desperdicia en la producción y en la post cosecha, el 66%. En el restante, en el transporte, en la venta mayorista y en nuestras casas, se desperdicia ese restante, digamos. Se estima que el 11% se desperdicia en nuestra casa. Por eso, por comprar de más, porque se te pone una parte fea y decís, ya está mal, o porque o porque vas con hambre al supermercado, increíblemente. Sí, bueno, eso está bueno para hablar después de los hábitos que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Pero, a ver, ahí hablamos de la selección solo de la fruta, ¿no? Silvana, ustedes mencionan hasta la parte de la fruta o de la verdura que no utilizamos y que normalmente descartamos y tiramos, ¿no? Lo que pasa que en realidad cualquier fruta tiene la posibilidad. Tú pensás en una cáscara de ananá y me vas a decir es inviable utilizarla. La buena noticia es que hay industrias, por ejemplo, los enlatados llevan a un análisis por parte de las industrias en las cuales el corazón, ¿viste? El ananá tiene como sin el corazón, son redondas y no tiene la piel. La piel se está utilizando para texturizar y hacer materias, como para la indumentaria. Pero además, a nivel doméstico, que es donde nosotros queríamos empezar, porque creemos que el cambio de paradigma viene, ¿no? Partiendo de cambios de hábitos a nivel doméstico, esa misma cáscara hervida con agua,
se cuela, se deja reposar unos minutos, se cuela y después eso va sin nada, con azúcar, un azúcar rubia o un edulcorante. Eso para nosotros son los refrescos en casa. ¿Tá? La cáscara de kiwi pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, con la cáscara de kiwi? Para que la gente empiece a tener así ejemplos concretos. Son cáscaras que no son indudablemente, hemos probado hasta llevarlas al extremo y no las podemos cocinar y comer directamente. Entonces sí pueden ir a las aguas. Y esas aguas son el resultado de nutrientes, tienen todos los beneficios. Y es una forma de digerir líquidos naturales. Pero por otro lado, la cáscara de banana. Con la cáscara de banana, nosotros con la banana madura la lavamos muy bien, la envolvemos en papel plomo como si con las papas y la ponemos en la parrilla, la sacamos un poco de azúcar o de miel, frutos secos, y es perfectamente, es más, los países del Caribe comen y consumen la banana con cáscara. Y otra de las cosas que sí es interesante es, podemos hacer hasta colocarla dentro de un bizcochuelo, licuar los huevos con la leche, la manteca, la harina, la banana con su cáscara o las mandarinas con su cáscara, y eso se convierte en un perfecto bizcochuelo, ¿no? Entonces, para nosotros no existe el desperdicio. Hay un punto en el cual llegamos. Tú pensás en el puerro está la parte verde, la parte blanca y las barbillas. Y las barbillas son como los brotes de soja si lo llevas a una ensalada. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es, por ejemplo, que en el caso de Redalco, que está haciendo algo que es monstruoso y es genial, cuando recibe la gente que esos 100 kilos sean 100 kilos. O sea, el tema es que si toma conciencia el voluntario, o si toma conciencia quien está en una cantina o en un hospital, en el comedor de un hospital, que esos 100 kilos pueden tener un desperdicio mínimo, claro, y se está ahorrando a nivel doméstico, se ahorra a nivel de Estado, se ahorra a nivel de todo, ¿no? A nivel de producción también, porque se está produciendo, como dice él, más de lo que estamos necesitando. Y por otro lado tenemos esta insuficiencia de alimentos en buena parte del mundo, ¿no? O de muchas personas en el planeta. De hecho, Silvana nos trajo unas galletitas. Contá de qué son. A ver, ¿tienen cacao o chocolate belga? ¿No? Chocolate belga al 70%, pero lo que tienen es cascaritas de justamente... No las probé todavía, muero por abrirla y probarla próximamente. La manzana verde, la manzana roja, nosotros lo dejamos secar, deshidratamos o dejamos secar al sol, o sea, el proceso de deshidratación. A través de un deshidratador o sol, no hay que tener nada especial, y eso se corta. Y utilizamos las cascaritas naranjas sin llevarlas a brillantar, pueden ir directas, las de mandarina, todas las cáscaras están. Vas a ver que además hay texturas, los carozos, muchos carozos son comestibles, se secan y se procesan. Nosotros, por ejemplo, la palta, el carozo de palta, nosotros lo secamos, lo rallamos, y ese carozo nosotros lo dejamos para hidratar un dressing, que es un aliño para una ensalada. Entonces, hay... Por el lado que lo mires hay un aprovechamiento. Andrea, en tu caso que estás en lo otro, ¿no? En eso que no se puede aprovechar, ¿a qué conclusión han llegado ustedes de qué es lo que tiramos, ¿no? ¿Qué es lo que terminamos tirando, ¿no? Y cómo se puede aprovechar más eso que tiramos. Sí, yo creo que es fundamental primero el primer paso de ver qué podemos hacer antes de tirar. Ahora mencionabas lo de la cáscara de la banana. Bueno, el líquido que te queda de lo que sirvió se puede usar mismo para regar las plantas. La propia parte de abajo del puerro lo pones en agua y lo plantás para que crezca otro. O sea, hay miles de pasos y cosas que podemos hacer antes de desechar. Volviendo un poquito al tema de las cifras, que me parecía interesante, quería comentar que en Montevideo hoy se están desperdiciando 1.200 toneladas, o sea, hoy se está generando 1.200 toneladas de basura por día. Y el 48 aproximadamente, hay como cifras un poco,
cifras que no se actualizan, ¿viste? Y bueno, no podemos decir que son tan precisas, pero el 48% de todo eso es orgánico. Y volviendo un poco al tema bueno, del acceso y demás, que claramente tiene que ver con un tema de negocio también, que hace que ese acceso no suceda. Lo bueno de si pudiéramos clasificar y generar ese compost es que también podemos generar nuestra propia huerta para acceder a nuestros propios alimentos. Eso es lo que me parece muy interesante. Eso, yo te iba a preguntar por ahí, ¿cuál dirías hoy que es la ventaja de hacer compost? Porque uno claramente lo que está haciendo es seleccionando la basura y eso no va al depósito final de donde van todos los a Felipe residuos, Cardoso. ¿no? A Felipe Cardoso. Lo que está haciendo es seleccionando y cuidando para reutilizar de alguna otra forma. Pero ¿cuáles dirías hoy en día, cuáles son las ventajas claramente de hacer compost? Sí, bueno, primero eso, reducir la contaminación que se está generando por no tratar residuos. El compost, brevemente, que es un término que por ahí quienes estamos en el tema lo conocemos, pero el compost es el resultado de tratar los residuos orgánicos. Para obtener el compost hay que oxigenarlo semanalmente, bueno, hay que medirles la temperatura, hay que controlar ese residuo para que se llegue al compost. Si no se trata, lo que pasa es que se pudre, genera olor, contamina el aire, etcétera. Bueno, entonces esa debe ser la pregunta que te hacen en general, ¿no? Sí, bueno, el olor. La del olor y bueno, los mosquitos, pero me va a generar problema con los vecinos. Ahí siempre es un tema de cómo nosotros nos vinculamos con el residuo. Obviamente, si lo vamos a dejar estancado en un tacho 3 semanas, claramente va a generar olor. Pero ahora, si lo oxigenamos, lo tratamos, ahí sí vamos a obtener el compost. Que bueno, una de las ventajas, primero es eso, reducir la contaminación. Después, visualizar que es posible revalorizar un residuo que generamos nosotros, porque nosotros somos responsables del tipo de residuo que generamos, bueno, en un abono que se puede utilizar para tener tu propia huerta, que a veces eso también lo vemos muy lejano, vivo en un apartamento, ¿qué voy a hacer? Hoy en día la huerta puede ir en todos lados, un cajón, ¿no? conseguiste un cajón de feria, sí. y ahí vas poniendo, y bueno, y no hay nada más lindo, creo yo, que consumir algo que uno produce, que uno plantó, exacto, ¿no? Sí. Y lo va cuidando. Sí, sí. Bien. Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52. @Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram. Ya seguimos en esta sobremesa hablando de residuos y desechos que son alimentos. Tengo varias preguntas ya de los oyentes para trasladarles, así que a la vuelta volvemos con eso. Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52. @Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram. Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo. Seguimos en esta sobremesa hablando de residuos y desechos que son alimentos. ¿Cómo manejamos nuestros residuos a nivel domiciliario? ¿Aprovechamos los alimentos que compramos? ¿Qué hacemos con las cáscaras de banana, con las hojas de remolacha, con las cáscaras de papa y boniato? ¿Qué hacemos con los miles de kilos de yerba y café usados, por ejemplo, en el día a día? Bueno, de eso estamos conversando en esta sobremesa con Silvana Cabrera, coautora del libro Aquí no se tira nada, Yamandú Plada de la ONG Redalco, que tiene como objetivo eso, recuperar frutas y verduras que después entonces llevan a lugares que están necesitando justamente estos alimentos, y Andrea Alba de Compost Ciudadano. Yo les decía que tenía preguntas. A ver, miren por dónde van las consultas de los oyentes. Uri dice, la industria no utiliza frutas y verduras con problemas de estética, de esas que se le hacen el bullying, consulta él. Me imagino que sí, y no le hago tanto bullying a los alimentos. Me imagino que la industria debe aprovechar esos alimentos discriminados, dice. Sí,
Algunas sí, algunas te diría que no es que todas, porque también depende cuál es el destino que le van a dar a esos productos. Si el producto es, por ejemplo, en ensaladas frescas, generalmente se busca que tengan, y si va a haber, quedan a la vista del consumidor, y se busca productos que estéticamente estén de determinada manera. Para decirte algo, una tontería, pero los arándanos, si van a las ensaladas y las ensaladas están en cúpulas que son transparentes, y buscan que les traigan calibradas. Entonces, sí. Después. No, pero tiene que ver también con el destino que se les va a dar, pero no todas las industrias, porque generalmente acortan también, están viendo peso, están viendo formas, y están viendo también en algunos momentos, es como que asocian las malas formas con productos que no son muy nuevos, que no cumplen, sí, y como que los ven sí, como que pueden... difíciles para rallar, para cortar, para pelar, o sea, entonces van quedando detrás, ¿no? Yamandu, ¿qué ibas a decir? Eso último es tal cual. Sí, sin embargo se aprovechan igual un montón de alimentos para la industria. Por ejemplo, las mermeladas, ¿no? En las mermeladas casi que no se discrimina, pero bueno, pasó por ejemplo este año que la industria del membrillo, que la tiene prácticamente una empresa, compró una menor cantidad de membrillo. Y los productores de membrillo acá en Uruguay, como no tenemos el hábito de hacer nuestra mermelada de membrillo, que es mucho más rica si la hacemos casera, se tuvieron que dejar en los campos muchísimo membrillo, ¿tá? Entonces ahí es un caso, por ejemplo, en el cual hay una industria montada para comprar determinada cantidad de membrillo al año directamente a los productores. Sin embargo, dijo, bajé a la mitad la producción de membrillo y quiero comprar la mitad. Todo el resto queda en la chacra. Y ahí no se pudo aprovechar en nada. Y ahí, o sea, nosotros fuimos a chacras a recolectar y demás. A veces está el temor de cuánto incide en el tema precio eso, ¿no? Sí, bueno, justo en el tema membrillo es algo bastante acotado. Claro. Pero bueno, en realidad, por lo general se busca una salida comercial, porque los productores frutihortícolas lamentablemente acá no tiran manteca al techo. Entonces, la realidad es que siempre intentan vender al mejor precio posible para subsistir tanto ellos como sus familias en el campo, en la tierra, y haciendo lo que ellos saben hacer. Entonces, bueno, ahí hay unos temas. Lo otro es, no tenemos tampoco una capacidad industrial, no somos países agroindustriales como lo son nuestros países vecinos, como Argentina, como Brasil, que tienen agroindustrias muy potentes, que procesan muchísimo los alimentos y le agregan valor. En algunos casos se lo degradan, pero tampoco tenemos eso, una gran industria que absorba muchísimo volumen. Sí la tenemos, pero no logra alcanzar todo el volumen, ¿no? Nada, redondeé un poco ahí algunas ideas que preguntó la señora. Perfecto. Tengo otras preguntas. A ver, sigo con las preguntas. Con respecto a los jugos que mencionaba Silvana, ¿qué hacen con la cáscara? ¿Qué comentario pueden hacer sobre los agrotóxicos que tienen esas cáscaras? Lo que sucede es un poco lo que hablábamos, ¿no? Detrás de micrófonos. Las frutas y verduras son esponjitas, cuando el agrotóxico está, y eso lo he consultado mucho, nosotros trabajamos mucho con Facultad de Química, también hay que tener claro que el agrotóxico penetra y está también en las pulpas. Entonces yo creo que lo más importante acá es tomar conciencia de dónde compramos. Se está haciendo mucha hincapié en el tema de la trazabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de dónde compramos, a quiénes compramos, conocer, y acercarnos al productor, o hoy en los ejemplos, ¿no? De ir o a la UAM o al MAC, que son dos mercados grandes, o ir a un productor al cual podemos acceder. A veces podrán decir no tenemos tiempos, pero hay determinados lugares que garantizan justamente esa trazabilidad, ¿no? Cada vez más creo que
para mí el consumidor está recorriendo un camino que de exigencia. Ya al consumidor no se les da cualquier cosa. Bueno, los octógonos también son un ejemplo de lo que se viene, ¿no? El tema de mirar y decir, esto tiene exceso de azúcar. Bueno, a las frutas y verduras les pasa también. Ya empiezan a ver caras, quién lo produce, de dónde viene, cómo viene. Hay países en el mundo donde hay toda una trazabilidad y me tienen que contar de dónde viene esta naranja, por ejemplo. Bueno, yo quería preguntarles de eso. ¿Qué les parece de cómo estamos en ese sentido como consumidores en cuanto a los hábitos? Claramente en los últimos años se ha ganado en ese tipo de conciencia de estos temas, ¿no? Pero todavía si comparamos a nivel internacional capaz que nos falta, ¿no? ¿Cómo la ven? A ver, experiencias a nivel mundial. Sobre pérdidas y desperdicios, acá en Uruguay, y bueno, ahora se viene, creo que un gran hito para nuestro país, que es la ley que previene el desperdicio de alimentos. Es un primer acercamiento a encontrarles vueltas con el sector productivo para que no tiren tanto. ¿En qué va a consistir el proyecto? Bueno, eso es... La realidad es que no podría detallar demasiado porque no tengo el proyecto final. Se está manejando en el Ejecutivo ahora. Pero bueno, básicamente es encontrar mecanismos con el sector productivo, mediante algún tipo de incentivo para que no tire. Y para que ese alimento, si está en perfectas condiciones, sea canalizado a una institución, a una ONG, que ella lo canalice a, como Redalco, o sea, digamos. Lo que hace Redalco, acercar puntas, digamos, acercar producción y necesidades insatisfechas por otro lado, que se agilicen esos mecanismos para evitar desperdicios. Esa es la intención que tiene la ley. Ojalá que empiece a funcionar y que se empiece a aplicar, pero bueno, hay detalles obviamente a seguir afinando con la práctica, ¿no? Las leyes no nacen perfectas para ejecutarse. Pero además de eso, bueno, creo que nuestra experiencia creo que también es muy positiva, o al menos así lo entendemos nosotros, y creo que nos posiciona en términos relativos, ¿no? En términos de cantidad de producción en nuestro país, y de la incidencia que estamos teniendo en las personas que más lo están necesitando. Estamos posicionando de una manera bastante bien en esos términos respecto a prevenir el desperdicio y acercárselo a las personas que lo precisan. Obviamente que hay casos, el Banco de Alimentos de Perú, algunos bancos de alimentos en Argentina que vienen haciendo un gran trabajo, pero claro, los volúmenes allá son otros, y las personas que lo necesitan también son otras. ¿Cómo funciona básicamente el Banco de Alimentos? Un banco de alimentos es como una organización como Redalco. En muchos casos no discriminan entre frutas, verduras y productos industrializados. Entregan lo que consiguen, digamos, a instituciones beneficiarias. Puede incluir, por ejemplo, productos que están próximos a la fecha de vencimiento pero que no se pueden consumir, como... O sea, sí, involucra productos envasados, por ejemplo, los bancos de alimentos. Acá en Uruguay está el Banco de Alimentos Uruguay, que canaliza principalmente productos secos y productos de la industria. Y bueno, ellos también, con esa lógica de pronto a vencerse, porque muchas veces el etiquetado no quiere decir necesariamente que esté mal, sino que... te ponen un margen preventivo o deseable. Es deseable que se consuma entre tal y tal fecha. Entonces hay muchas cosas que se tiran y no están mal. Entonces, bueno, para eso creo que están este tipo de banco de alimentos. Nosotros desde Redalco nos enfocamos en el problema de las frutas y las verduras, porque vimos que también el mapa de Uruguay es que el consumo de ultraprocesados, que genera un montón de problemas de salud gravísimos, ha crecido, en toda Latinoamérica ha crecido, y tiene que ver también con que las personas que tienen menor poder adquisitivo, en vez de comprar frutas y verduras, optan por un alimento ultraprocesado mucho más barato. Y eso determina de que haya mucha más obesidad, ¿no? En Uruguay hay 4 cada 10 niños obesos, y un montón de otras enfermedades no transmisibles ocultas, y que
y que generan de que en Uruguay realmente en esos indicadores estemos rankeando bastante mal. Entonces, desde Realco por eso también nos enfocamos en frutas y verduras. Si garantizamos que todo el mundo coma frutas y verduras, creo que en todos los términos educativos, de rendimiento, como sociedad, en convivencialidad vamos a mejorar muchísimo. Andrea. Estoy muy de acuerdo y quería agregar al poder que tiene justamente la sociedad y la comunidad de movilizar este tipo de cosas. Con respecto a residuos, faltan un montón de incentivos, y ni hablar del tema del consumo, de en qué estamos comprando las cosas, por ejemplo, el empaquetado, el plástico. Hoy una persona, una empresa que quiere traer envase compostable, tiene que pagar lo mismo que alguien que quiere traer la espuma Plus, pero bueno, por lo que se hace inviable de fomentar las buenas prácticas también, ¿no? Hoy es más barato comprar espuma Plus para un empresario que un envase compostable. Entonces es muy difícil que si no hay incentivos justamente que eso cambie. Y bueno, y así estamos también con el tema de los residuos, que a mí a veces no me entra en la cabeza cómo recién ahora estamos empezando a hablar un poco más y nosotros de Compo Ciudadano a meter el tema de los orgánicos. Recién en 2021, con la historia que tiene este tipo de residuos, que recién se esté empezando, como estamos muy en pañales con el tema y con el consumo también. Por suerte están surgiendo cosas, pero sin duda para mí faltan un montón de incentivos que nos impulsen. Nuestro tipo de empresa, por ejemplo, que justamente lo que hace es contribuir con la gestión de residuos, o bueno, con el ambiente o con lo social, no tiene tampoco ningún beneficio o incentivo. Tenemos, o sea, las mismas obligaciones que cualquier tipo de empresa que contamine, que genere distintos impactos negativos sobre la sociedad incluso. Entonces yo creo que estamos muy en pañales y que bueno, por suerte igual empezamos a hablar de estos temas para ver si empiezan a surgir estos incentivos, ¿no? Respecto al compostaje, tengo 1000 preguntas para hacerte, pero a ver, para empezar con cuestiones bien prácticas. Yo te decía hoy lo del olor, que debe ser algo que te preguntan mucho, ¿no? Una cosa es, dijimos, la diferencia, ¿no? De ustedes cuando facilitan de alguna manera, no todo el mundo tiene ni tiempo ni ganas, como decías, de hacer compost. Entonces, ustedes lo que hacen es recolectar para llevar a una planta donde lo hacen. Pero en el caso de ese residuo pequeño que podemos recolectar en casa, en un balde aparte, ¿qué se puede tirar ahí, por ejemplo? Bien. Nosotros lo que recomendamos justamente para evitar olores y vectores, bichos y demás, es no incluir primero que nada lo que son carnes y restos de comida o productos lácteos. Lo que recomendamos son restos de frutas y verduras, o sea, cáscaras, papel y cartón sin tinta también. Lo único de origen animal sería la cáscara de huevo y después lo que es yerba, café y té. Eso también va a determinar la calidad del compost, ¿no? Ya que hablamos de distintos agroquímicos y demás, cuantas más cosas integremos que no son beneficiosas para la salud, pensemos que después ese compost lo vamos a usar para cultivar nuestra propia lechuga que nos vamos a comer. Entonces ahí también la calidad de clasificación. ¿No te sobra mucho compost después? Bueno, eso es un tema que pasa bastante, que a veces nos dicen, ya no tenemos residuos para que vengan a buscar, tenemos compost. Yo ahí lo que siempre les digo es, busquen la escuela pública más cercana a su casa. Por suerte ahora cada vez se promueve más todo lo que es huerta, tienen pequeños espacios de huerta y dónenlo. Eso es como la práctica, o se lo regalan a alguien. A veces yo creo que también generamos el compost, pero luego no sabemos cómo usarlo porque, por ejemplo, no sabemos cómo hacer una huerta. Entonces, investiguemos y vemos cómo también lo podemos revalorizar. Por ejemplo, el compost se puede usar como sustituto de la arena sanitaria, las piedras sanitarias para los gatos. Ajá. Tiene varios usos el compost pero sí, donarlo, regalarlo o investigar para qué se usa el compost, yo creo que... Un sorteo en Instagram. Haz un sorteo en Instagram, claro. Esa es buena y seguro que tenés... Seguro que regalás lo que sea, como hay una aplicación, si lo venís a buscar es tuyo. Si lo venís a buscar es tuyo y Exacto. enseguida vuela todo. Sí. Sin duda. Les iba a preguntar, hablando de cambios de hábito, ¿no? En estas cosas que venimos hablando y que ustedes promueven desde distintos lugares, está también como la idea de a veces de eso, de que implica demasiado trabajo. Silvana, en el caso de algunos ejemplos que pones en el libro, te consulto, ¿cuánto realmente es accesible para lo que es el día a día, digamos, ¿no? Para esa gente que de repente anda a las corridas, incluso para la hora de cocinar, que vos le digas todavía, bueno, pero
no cocines de cualquier manera, sino que trata de aprovechar al máximo. ¿Cómo se cambia cómo se cambian esos hábitos? Yo creo que es al revés, es hasta mucho más fácil, porque si yo tengo que pelar una papa, o sea, la lavo, la pelo, y después tiro las cáscaras, utilizo el relleno, entonces utilizo, el resto. Entonces, lo que sucede es que en este caso te estás evitando el proceso de tener que pelar. Entonces, al no pelar, hay un beneficio en tiempo, ¿no? No solamente en dinero, que estamos hablando. Nosotros pesamos con mi hija en este proceso. Cada una de las recetas están probadas 3 veces. Es más, dejamos 312 recetas, y todas fueron. Y ahorramos, y medimos el ahorro, que va entre un 27 y un 32%, y el tiempo. Y siempre estás... No hay cosa más ingrata, creo, para una persona que cocina que pelar una calabaza o un zapallo criollo. Es ingrato. Ahora, si yo al zapallo criollo lo lavo muy bien, lo corto en trozos y lo pongo en un horno a hacer a temperatura bien baja, ¿no? Con unas buenas hierbas, un aceite de oliva, y le doy ese toque ahumado, o en la parrilla, no tuve ni que gastar tiempo en pelarlo, ni tengo que... Entonces, yo creo que no, al revés, es mucho más fácil. Es exactamente lo mismo, pero evitando justamente los desperdicios. En tiempo es... Y quería pararme en una cosa que de la pregunta anterior que dijiste. Yo creo que Uruguay, por la escala justamente que tiene, a veces es más fácil. Nos pasa ahora con la vacuna, ¿no? Es más fácil llegar porque somos una pequeña población. Le cuesta más a los países a veces más grandes. Y hay países como por ejemplo España, y lo sabe Editorial Planeta porque hace bastante tiempo que venimos con el tema del libro y no es de ahora. Hace unos meses sacó una ley que se llama Aquí no se tira nada, que habla justamente de los desperdicios. Yo tengo un hijo que es Jeff, está viviendo en Francia, en Lyon, y tiene la misma problemática que acá. Entonces, a lo que voy es que tanto a nivel de país como... Yo creo que es una pandemia, para decirlo de alguna forma, mundial, y que todos estamos tomando conciencia. Por algo la FAO da estadísticas que, si tú las ves, en algunos países un poquito mejores, en otros, pero estamos muy parejos, ¿no? Yo insisto igual con esto de las estadísticas, de que hay estadísticas, hay estudios, hay investigaciones, pero para mí falta bajarlo a acciones. Por eso insisto mucho en esto del movimiento, de cómo la gente se moviliza y surgen cosas como Redalco o mismo desde el voluntariado, o gente que decide suscribirse a Compost Ciudadano porque entiende de que es la manera de que las cosas cambien y no esperando a que por ahí, con ese dato que surgió en algún año, se haga algo, a partir de, justamente de ejemplos que empiezan a surgir. Y usted en la diaria, ¿no? ¿Cómo logran incidir en su círculo cercano, en sus amigos, en su familia? Imagino que se enfrentan a muchas de estas consultas o prejuicios de decir, no, eso me lleva tiempo. O, si yo tengo un tomate que se está pudriendo en la heladera, no me voy a poner a cocinar, ¿no? A ver, ¿cómo combaten? A nivel familiar no, porque ya están acostumbrados, o sea, tienen un entrenamiento brutal. Pero una de las patas de este porque, proyecto... Silvana, digamos, en el libro, ustedes condensan con tu hija la historia de años de venir con este tema, ¿no? Y, o sea, sí, lo logran. Muchos años también de trabajos con la FAO, con el Año Mundial de... Y justamente esa toma de conciencia ha sido, y ese despertar lleva muchos años. Entonces, lo que sí creo, y una de las patas de este proyecto es el libro, el segundo libro que viene ahora, con recetas un poquito que apuntan más a un público que exige otras técnicas, pero tiene que ver con la capacitación. Nosotros estamos hablando además por intermedio de gente allegada con cárcel de mujeres para ir a capacitar. La idea es juntarnos, con cada uno de los que estén para decirles, estamos dispuestos con comedores de colegios, de escuelas, de escuelitas rurales, o sea, estamos abiertos a ir y a explicar qué hacer con todo eso. Entonces, el libro no solamente se queda en el libro, sino que tiene una punta en la cual se complementa con todas esas cosas, es decir, estamos abiertos, vamos, demostramos,
y ponemos en práctica todas esas recetas, ¿no? Yamandu, en el caso de Redalco, a lo largo de estos 5 años que mencionabas que ya tienen como ONG, ¿han visto esa evolución? Pienso también en quienes están dispuestos a colaborar con ustedes, ¿no? De decir, bueno, tengo esto que me está sobrando, que voy a darle un tratamiento adecuado y que alguien lo aproveche, ¿no? ¿Qué han visto en ese sentido? Bueno, nosotros como nos enfocamos, viste, principalmente en el mercado modelo, hoy en día la UAM, nuestro socio estratégico, nuestro principal aliado para lograr esto, el acercamiento fue bastante directo con los productores. Con los productores. Y bueno, intermediarios, que son los llamados operadores comerciales. Entonces como que fue muy de cerca al primer vértice de esta cadena o de este sistema alimentario, y eso también nos acercó a una gran escala de alimentos. A veces nos pasa de que mucha gente nos escribe si tengo un cajón de algo. Sí. Y claro, nuestra logística no está preparada para levantar un volumen tan chiquito y tan disperso en toda la ciudad. Quizás si lo tiene fino Compo Ciudadano, nosotros estamos más abocados a levantar grandes volúmenes dentro del mercado mayorista y en las chacras de los productores, ya sea yendo a buscar o que el productor nos lo traiga, y bueno, y haciendo también jornadas de voluntariado, tanto en la UAM como en las chacras, levantando los alimentos. Lo que sí Redalco ha tenido como un gran acercamiento con estos productores y con operadores comerciales a raíz de la pandemia. Al inicio de la pandemia nosotros veníamos entregando 20.000 kilos mensuales de frutas y verduras, y bueno, hicimos una campaña para conseguir fondos justamente para cubrirle los costos al productor para que sea más fácil acceder a estos frutos y verduras imperfectas. Hicimos esa campaña y la apertura de los productores en ese momento fue fundamental, porque nos mostraron todo, nos dijeron esta cantidad de volumen voy a tener este año y este es el precio por mantenerlo acá y por lavarlo y por embolsártelo, de una manera muy transparente y que difícilmente sucede eso a veces en el mercado. Entonces bueno, eso logró de que en menos de 10 días y con 300 solicitudes de ollas populares y merenderos al inicio de la pandemia logremos triplicar y entregar 60.000 kilos mensuales. Hoy en día estamos entregando mensualmente el doble de eso, estamos entregando 130.000 kilos mensuales, y vamos a redondear el año en 1.200.000 kilos de alimentos entregados, y eso en gran medida se debe a lo sólido que se han vuelto los vínculos con los productores, y también con las redes de beneficiarios, ¿no? Que hay muchísimas, que cada vez son más, y que hoy en día, gracias a este volumen y obviamente gracias a la colaboración de muchas empresas y empresarios, hoy en día estamos logrando expandirnos departamentalmente se dice así. Y bueno, estamos en San José, estamos en Canelones, haciendo entregas, también gracias a los municipios que vienen a buscar. Y la idea es llegar a Maldonado ahora, este año, también con entregas, y bueno, y empezar a validar también de que allí mismo hayan rescates en zonas de producción, que son mucho menores, pero bueno, empezar a expandir Redalco para que nazcas donde nazcas tenga la oportunidad también de acceder a frutas y verduras. Sí. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy.
hoy seguimos aquí en esta sobremesa con Silvana Cabrera, Yamandú Plada y Andrea Alba, hablando de residuos y desechos que son alimentos. Como todos los invitados que pasan por la sobremesa, les pedimos siempre en la previa recetas, así que supongo que habrán venido con recetas y tendrán en cuenta algo de todo esto que venimos hablando. Van a predicar con el ejemplo, imagino. Mirá, Silvana, tengo fotos, por ejemplo, de María Luisa que estaba... Mira, me mandaba la imagen del libro, y dice que, bueno, ya intuía en la previa que iba a estar muy buena la sobremesa. Dice, estamos a full ensayando con las propuestas que tiene el libro, con la barra de amigas. Se ve que después comparten, ponen en común ahí, cómo te fue con esto, cómo te fue con aprovechar tal cosa, cómo te fue con lo otro. Bueno, a ver, cuéntenos con qué se vinieron, con qué... empezamos contigo, llamando con el helado. Dale. Primero que nada, voy a invitar, me voy a hacer autobombo a Redalco, digamos, que entren a Redalco UI en Instagram o en Facebook, que ahí vamos subiendo algunos tips, algunos videos que distintos referentes de la gastronomía montevideana van tirando piques de cómo aprovechar determinadas cosas. Si entran ahí a nuestro perfil, a los reels, van a ver cómo aprovechar el verde del puerro, que a veces en la feria suelen tirarlo y es algo muy bueno. Y bueno, algunas formas creativas también de utilizar las cáscaras y demás. Buenísimo. Pero yo vengo de una sencilla que la vengo aplicando bastante seguido y que ahora se viene el calor. Hoy no parecía que se viniera el calor, pero se viene el calor. Y algo muy interesante para hacer ahora es helado. Entonces, bueno, cuando las bananas se maduran, lo que básicamente hacemos en casa es pelamos la banana, troceamos esa banana madura, la ponemos a congelar, después la sacamos del freezer, licuadora, y ahí le pones un poco de cacao, si tenés cacao al 100%, mucho mejor, el mejor cacao que puedas. Y nada, ya el azúcar de la banana, al estar madura, ya no necesita agregar más azúcar. Entonces, un poco de cacao, si le podés poner frutos secos como castañas, almendras, maní, girasol, lo que haya, mucho mejor. Y bueno, tenés... después del licuado le agregás eso, vuelve un ratito al freezer, unos 10-15 minutos, y ya tenés un helado pronto de banana y chocolate. Buenísimo, buenísimo, me quedé con las ganas. Qué rico y qué Ahora fácil, y súper fácil y es una forma de aprovechar. Si ustedes se perdieron la receta, las explicaciones o demás, y ahora con la que va a dar Andrea y con la que va a dar Silvana, tengan en cuenta que como siempre están en las redes de Radio Mundo, ahí tienen todos los detalles porque les pedimos siempre el paso a paso y demás para cumplir y que bueno, y cualquier cosa los reclamos van por ahí también, así que a mí me gustó. En el caso de Silvana viene con un pan de banana también, banana madura para aprovechar con cáscara, pero con el chutney de cáscara de sandía me mataste, ahí esa sí que es original, ¿fácil o no? En realidad, la parte blanca que desperdiciamos, que es un porcentaje altísimo importante dentro de la sandía, si tú le sacas, obviamente hay que sacar y llevar al compost la parte verde, que es muy finita. Esa parte blanca se puede hacer, se puede empanar y hacer en milanesas, se puede hervir, o sea, la procesás igual que en el zapallo en almíbar, exactamente igual. Y yo te desafío que cuando termina parece que estás comiendo zapallo en almíbar, porque tiene un sabor muy parecido, se vuelve color té, y queda con una textura muy similar. La parte blanca de la sandía es espectacular realmente, entonces tenés la parte que comemos habitualmente, la verde va al compost y la blanca se utiliza. Esa parte blanca también puede ir a un jugo detox, puede ir a lo que se te ocurra, va la procesadora, va a la licuadora y se utiliza. Y yo con respecto, me voy a parar en lo que decías recién del tema de los helados, también se puede, por ejemplo, la banana pero con cáscara, colocarla en una licuadora con una latita de leche condensada, licuar y llevar a la heladera. Más nada, llevar al freezer y ahí tenés un helado. Entonces hay muchas, las cáscaras de por ejemplo del caqui, que son espectaculares, y la gente lo pela el caqui.
Sí. También procesadas licuadas con una leche condensada o con una leche vegetal, ¿tá? Y huevos de repente batidos, las claras batidas a nieve. Entonces hay muchísimas recetas como para hacer. Y Bien. hasta con la cáscara de huevos. Perfecto. Bueno, y en el libro tienen un montón más. Sí. ¿Cuántas eran? 286. 86. 3 veces probadas cada una, así Todas. que todo garantizado. Andrea, ¿sacaste alguna idea? Me encantó la respuesta de Andrea. Muy sincera, además, cuando le preguntamos por la receta, porque dijo, prefiero que me cocinen, soy pésima en este punto. Sí, la verdad soy bastante vaga con el tema de la cocina. Algo que Pero si tenés a alguien que disfrute de cocinar, qué yo mejor. invito gente que me vengan a cocinar. No, igual, hablando un poco de, también me echando el tema del desperdicio, hago algo que hago mucho, es utilizar las cáscaras de papa y boniato para hacer chips. Y ahí, bueno, le pongo sal, y a mí me gusta mucho el curry, y me paso comiendo chips Son y bueno. espectaculares. Pero soy muy vaga para la cocina, así que perdonen, pero... Bueno, pero viste, pero ahí diste un buen tip. No, pero tiraste tu tip. Sí, claro. Andrea Alba, de Compost Ciudadano, Yamandupla, de la ONG Redalco, y Silvana Cabrera, coautora del libro Aquí no se tira nada. Muchas gracias a los tres, ha sido un placer tenerlos por acá. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, creo que aprendimos mucho, nos vamos con buenas recomendaciones y empezando a cambiar un poquito la cabeza en eso y en prestarle más atención a eso que podemos aprovechar, en animarnos también con el compost. Así que gracias, Bueno, Gracias a ustedes. gracias a ustedes. Y bueno, por más compost, menos desperdicio y mejor alimentación, sobre todo, ¿no? Obviamente. Ya se viene la tertulia de colección, ¿les parece? Seguimos aquí, seguimos en compañía de Radio Mundo. Que pasen muy bien.